Hola a todos, estamos en vivo y esto es el programa que tengo cada mes que se llama Ask the Artist y hoy tenemos un invitado especial que se llama Noel Ramírez y es un colega escultor. Antes de empezar a platicarle de Noel y de invitarlo, quiero hacer un pequeño anuncio parroquial rapidísimo. Les recuerdo que tengo un curso de escultura en bronce que empieza el 22 de abril. Todavía tengo algunos lugares, no muchos, entonces si se quieren unir al curso, pues están invitados, me pueden mandar un mensajito y rapidito les cuento que son 10 clases, 5 fines de semana, sábados y domingos. El horario es de 10 de la mañana a 2 o 3 de la tarde, dependiendo el tipo dependiendo la clase. Hay algunas clases más largas, otras más cortas. Estamos, la primera parte la hacemos en la Narvarte, en nuestro nuevo estudio, que ahorita les platico también. Y la segunda parte será en la Fundición Artística en Iztacalco por Metro Coyuya. Y el precio es de 10.500 pesos, que incluye todo: los materiales, la fundición, todo lo que es necesario. Entonces, bueno, ya terminé mi anuncio parroquial. Les cuento un poco de Noel, que ahorita voy a invitar. Noel es un escultor, un colega escultor. Mientras tanto lo voy a buscar. Noel, lo pueden encontrar como Noel Escultor MX. Sí, a finales del año pasado, él es a ver si lo logré invitar, ya. Este, Noel viene de Chihuahua, creo que se está conectando. Hola, Hola, hola. ¿qué onda, Déjame le, Noel? déjame le doy Justo vuelta a la... andaba, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y Sí, tú? muy bien, muy bien. Aquí te estaba presentando. Justamente ¿Y estaba tú? diciendo que tú vienes de Chihuahua, uno de los talentos chihuahuenses en la Ciudad de México. Y él está seteando su cuadro de acción. ¿Dónde te encuentras? Cuéntanos. Eh, yo estoy ahorita en casa de NEA, que es un proyecto del que vamos a hablar en breve. Sí, Casanea es un proyecto que levantamos entre varios colegas artistas de diferentes disciplinas y Noel es uno de esos artistas, yo también soy otra. Nos encontramos los dos en el mismo lugar. Yo ahorita estoy en mi casa para no tener broncas de eco y cosas raras. Y esto justamente es el espacio que Noel tiene adentro de la casa. Y lo que planeamos para esta noche es que él pueda trabajar alguna pieza escultórica, porque me comenta que por lo regular siente que platica de manera más fluida cuando está trabajando. Y yo ya lo sé porque hemos hecho un evento en vivo de escultor contra escultor Me en siento enero. me siento menos intimidado cuando trabajo. Estoy en mi hábitat. Y entonces, bueno, esta va a ser la dinámica. Él se va a poner a trabajar, no sé a qué va a trabajar. ¿Quieres decirnos que vas a trabajar o simplemente nos vas a enseñarlo sobre la marcha? Sobre la marcha. Ok. Sí, sobre la marcha, lo que salga. Si sale algo bueno, bien. Si no, pues no. Pero Está padre. la idea es estar trabajando. Muy bien, muy bien. Pues ahí lo que veo que tienes una estructura hecha a mitad y ajá, se ve que debe ser algo que va a ser un busto o algo así por la forma, más o Sí, menos. ¿Sí? tenta- tentativamente vamos por un gusto. Vemos si no se transforma en algo más. Perfecto. Bueno, les recuerdo a quién se está conectando que estas sesiones de Ask the Artist
que justamente significa pregúntale al artista. Oye, Son sesiones donde ustedes pueden preguntar lo que desean pues a mí, a Noel. Yo voy a estar leyendo si tienen preguntas para Noel y yo como sea le voy a hacer preguntas por mi propia cuenta porque también no sé todo de él, es más, sé poco de él y tengo mucha curiosidad que también me cuente un poquito sobre su trayectoria. Entonces, pues yo empiezo a preguntar como lo básico que siempre te preguntan en las entrevistas, tipo, ¿por qué eres escultor? ah, caray. Pues, pues, mira, de oficio soy escultor porque en la facultad siempre teníamos la opción de ser pintor, dibujante, gráfico. Entonces, a mí, personalmente, lo que más me llenaba era la escultura. El poder generar algo tangible de la nada siempre me ha gustado mucho. Y siento que la escultura puede transmitir muchísimo sin irse a el aspecto teatral que se puede representar, por ejemplo, en la pintura. La pintura lo vería yo más teatral y la escultura yo lo sentiría más, más personal para mí. Esa es mi perspectiva. Entonces, creo que por ahí va mi gusto. Y pues, no sé, es que es algo que siempre me gustó muchísimo más que la pintura, dibujo, que las demás técnicas. La escultura es la que me llenó más. Tú estudiaste la carrera, dice, en Chihuahua, ¿correcto? Sí, la carrera es licenciatura en artes plásticas Ujú. y mi opción es escultura. Ya, ya. Y pues, ¿por qué viniste a la Ciudad de México? ¿Qué buscabas o cómo fue? Sabes que yo estaba trabajando en Chihuahua, estaba produciendo y me estaba yendo bien. Eh, Estaba haciendo bastantes exposiciones, tenía venta, ya participaba con cultura en el municipio, ya me invitaban a hacer eventos, etcétera, etcétera. Entonces, me llega una opción de trabajar con un escultor reconocido, un escultor famoso muy bueno, al que yo admiraba mucho, y fue una opción que no pude rechazar. Y aquí vine a trabajar con él como asistente de escultura y a la par estaba trabajando en mi obra. Entonces, justo hace 2 años abrí mi estudio en la Roma Norte, que se llamaba el Noa Noa, y ahí fungía como galería, como espacio expositivo, como lugar para performance, y yo hacía performance como esto, que estaba modelando y tenía público invitado. También llegué a invitar artistas, tú fuiste una de las participantes, disfruté mucho ese ejercicio y era un ejercicio muy, muy interesante. Entonces vine por esa opción de trabajar con este escultor y me quedé porque aquí está todo. Oye, ¿y es secreto quién es el escultor? Ah, yo lo sé, pero ¿se puede decir Lo, públicamente? lo dejamos a discreción. Ok. El Uno nunca misterio sabe, uno nunca sabe a qué oídos puede llegar y hay ahí algo eh, de, de, de pri- privacidad y de esos asuntos. privacidad. Sí, sí. Bueno, pues Pero ahí es un escultor mexicano muy famoso. yo guardaré el secreto. Sí, O te puedo chantajear con esto. no. No, no. Perfecto. Y pues, ¿cuáles son tus ambiciones como escultor? Sabes que mis ambiciones, no sabría decir si tengo ambiciones como tal. Yo creo que mi mayor ambición sería seguir disfrutando de la escultura. Nunca he hecho
lo que hago por dinero, por reconocimiento, por nada material, se podría decir. Siempre lo he hecho porque me gusta. Y afortunadamente hay personas a las que les gusta lo que yo hago. Entonces, el hecho que, de que yo pueda hacer algo que me gusta a mí y que le guste a otras personas que lo disfruten como yo o lo sufran como yo, porque algunas piezas las sufro, algunas piezas son muy personales, algunas piezas son muy crudas, muy fuertes. Entonces, poder transmitir eso a las personas, yo creo que esa es mi mayor ambición, seguir transmitiendo. Está súper chido. Sí, ya me clavé en tratar de entender la forma que estás haciendo, pero como que medio ya le estoy hallando. A ver si alguien que está viendo quiere adivinar qué es la formita ahí que está. Es fácil, ¿no? Sí, un poco se entiende. Sí, sí, rápido, rápido, rápido. Pero vamos a ver si alguien se atreve. También les recuerdo que pueden hacer preguntas las que quieran. Yo lo que he notado que muchas veces a la gente que se conecta en estos eventos les interesan temas técnicos, en parte porque yo he empezado a hacer estos eventos, digamos que sola, sobre mi propio trabajo, y como doy clases pues me gusta compartir normalmente conocimiento técnico. ¿Tú estarías abierto también a contarnos un poquito sobre la técnica que utilizas? ¿Cómo ves? Sí, claro, claro. Cualquier pregunta que venga, yo trataré de responder. Sí, yo te voy a hacer las mías pero pues, o sea, como que échele ganas quien quiere preguntar cualquier cosa también, porque creo que esta retroalimentación, o sea, la razón por la cual hacemos estos lives es también justamente para tener una retroalimentación y también es bueno para nosotros saber que si los disfrutan, que si les sacan provecho, etcétera. Entonces, por favor, pregunten lo que quieren. Yo Sí, basado en lo que también conozco un poco de ti y lo que conozco un poco de la escultura, pues noto mira, ya viene la primera pregunta. ¿Qué alambre usas para la estructura? yo uso alambre de aluminio. Si estás en Ciudad de México, lo puedes conseguir en Metales Díaz. Está ubicada en Doctor Vertis, casi esquina con San Luis Potosí, Sí, en la Doctores, es correcto, ¿no? en la colonia Doctores. Sí. En otra parte, no sabría decir dónde, pero si no se usa alambre de aluminio, puede ser cualquier tipo de alambre o hasta puede ser istle. La idea es hacer un volumen que sostenga la plastilina como tal. ¿Cuál es para ti Esta era una pregunta, perdón, de Rosario González Art, que evidentemente es artista también. Gracias, ¿Cuál es, Rafael. según tú, la ventaja de usar el alambre de aluminio? Yo la ventaja que le veo es que es muy maleable y se puede cortar fácilmente. Entonces, al poderse cortar fácilmente, puedes amarrar simplemente con las manos y cortas y ya te evitas de tener que tener unas pinzas y todo Claro, eso. hasta Y con los lastima, dientes, ¿no? y lastima menos las manos también. Te iba a decir hasta con los dientes la cortas, ¿no? Casi, casi. No, era broma. De hecho, Y, con los dientes no los cortas, con las manos los cortas más fácil que con los dientes. y bueno, lo que estás usando ahora, el material que estás ocupando, que se ve como este tono rojizo café, es plastilina, ¿no? Sí, es plastilina para escultor. Ok. Para quien no conoce la plastilina para escultor, ¿nos puedes contar un poquito más sobre este material y por qué lo usas? Mira, el material sería algo muy parecido a la plastilina escolar, solamente que más maleable. Se pega menos en las manos, se Ujú. pega muchísimo menos. Además, con la técnica que tengo yo de calentarla en agua, el agua evita que se te pegue más. Entonces, al tenerla en agua, eh, la- el agua funciona como desmoldante en tus manos.
Pero la plastilina para escultor es algo similar a la plastilina escolar, pero con un poquito más de maleabilidad y mejor agarre. Nos da, ¿tienes chance de enseñarnos la cosa que dices del agua? Porque yo, bueno, conozco la técnica, pero igual para que la vean los demás. Ah, ahí está. A ver, Sí. un poquito más, ándale, un poquito más a tu, ahí. Básicamente es una cubeta de agua, el agua se calienta y se echa la plastilina a quedarse en el agua caliente para que se vaya suavizando. Eso, con esta cosa Resistencias para calentar agua. de alta tecnología. Sí, Exactamente. altísima tecnología. Y es estructura, la plastilina. Y miren, yo aprovecho para lanzar mi comercial, porque esta es mi plastilina favorita también. Es plastilina de la marca Mariposa. Mariposa es una marca mexicana. También me gusta mucho consumir local en todo, entonces que sea una marca mexicana me parece muy buena porque es una buena plastilina, entonces si podemos apoyar pues las marcas mexicanas me parece excelente. Y Mariposa es muy conocida para los colorantes de telas. Entonces, ellos tienen sus propios productos, hacen colorantes de telas, hacen velas y curiosamente hacen plastilina. Hace muchos años yo conocí esta marca, yo utilizo su línea que se llama Popular, que es una plastilina igual escolar o infantil o para niños, que está mucho más blanda y pegajosita, como decías tú, Noel. Pero hace, ¿qué será? 2, 3 años, creo, sacaron esta línea café, que es su versión para artistas y es más firme. Entonces, tiene una diferente plasticidad, tiene una firmeza mayor. Y bueno, pues esta es la marca que Noel está utilizando. ¿Te vas a alejar? ¿Me avisas? No, estoy bien, ahorita te aviso. Ah, perfecto. Entonces, esta marca sacó esta línea que se llama Plastigen. Si la quieren buscar, la pueden buscar como plastilina Cinco, colorante. 5 minutos. Dale. Regreso en 5. Vale. Yo sigo con mi comercial. Es que me había avisado Noel que tendría un pequeño break, pero pues ustedes saben que yo los voy a entretener de todas las formas posibles. Entonces termino platicándole de la plastilina de la marca Mariposa. Esta línea se llama Plastigen y básicamente es una plastilina bastante firme. Esta técnica que usa Noel de calentarla en la cubeta de agua, también la opción es calentarla con microondas, por ejemplo. Yo cuando hago pequeñas cantidades, la corto en cubitos, la coloco 2 minutos o 3 minutos en un horno de microondas a máxima potencia y la ablando de manera de poder trabajar los volúmenes principales de forma rápida, ¿no? Conforme se enfría, agarra más firmeza y entonces ya cuando vamos con los detalles, con las minucias, pues nos ayuda bastante más, porque luego el tema con la plastilina blanda, la plastilina escolar, desde un principio voy rápido, pero cuando se trata de detallar se nos complica un poquito por la consistencia. Entonces, bueno, yo llevo con esta marca toda mi vida en México, que son 16 años en la Ciudad de México, 17 años en total. Y ¿ya regresaste? Sí, una disculpa, pero tuve una visita de un cliente, entonces entenderán algunos que son artistas y los que no son también. Sí, no, yo terminé de platicar ahorita de la plastilina y que es súper recomendable. Entonces, bueno, ahorita es lo que tú estás ocupando. ¿Qué más materiales son importantes para tu práctica artística? Para mi práctica en escultura, lo que no puede faltar es la resistencia para calentar la plastilina. Si la plastilina no está caliente, es muy difícil trabajarla. Entonces, Sí. eso es lo principal.
Lo siguiente, el material para hacer la estructura. Sin una buena estructura, la plastilina se cae y no conservas forma. Entonces puedes hacer un modelado muy bien, muy padre, muy todo, y si se te cae cuando lo terminaste, ya echaste a perder todo el trabajo. Correcto. Entonces, el material para construir tu estructura es fundamental. Claro. De ahí nos vamos a una buena plastilina y de ahí nos vamos a las herramientas, stickers, que son para dar el detalle, para quitar plastilina, para poner plastilina. Y pues las ganas, lo principal, las ganas y el gusto por hacer. Claro. Eso sería lo que yo considero lo más importante. Claro, entonces el resumen sería una buena estructura, la plastilina de calidad, tus herramientas que son las herramientas de escultura, stickers, espátulas, ahuecadores y varias, y las ganas, que estas nadie te las puede dar. Tengo una pregunta rápida de dónde compras la plastilina. Sí, dime. ¿Dónde compras la plastilina? Híjole, sabes que yo la compro a mayoreo, entonces no recuerdo, pero es donde mismo que la compras tú. Y Sí, no recuerdo. yo la compro, bueno, es que como hay fábrica, está cerca de Cuernavaca, pero tienen como una tienda donde despachan la plastilina en la calle de Regina. No recuerdo el número, si es Regina 118, no recuerdo, no estoy segura, pero es muy fácil buscarla porque se van al Google Maps y le ponen Colorim. Colorim sería colorantes importados, que sería al final la marca de la plastilina, de los colorantes y todo. Entonces, si buscan Colorim, les sale, me parece que hay 2 puntos de venta. Uno está en el centro de la Ciudad de México y el otro no me acuerdo, pero lo pueden comprar por caja o lo pueden comprar también por barrita. Así que no recuerdo el precio, como para completar la información, no recuerdo el precio. ¿Tú recuerdas cuánto? Creo, hace mucho tiempo que no compro, pero creo que ronda entre 3,000 y 3,500 la caja con 20 kilos. Sí. Yo, por ejemplo, la otra cosa que hago es comprar la versión para niños que se llama Plastilina Popular, que cuesta cuesta por barrita 11 pesos y por caja son 100 barritas, cuesta 1,100 pesos. Y la endurezco haciendo una mezcla de plastilina con cera de abeja y parafina. O sea, la que llaman plasticera. Por si quieren experimentar, pueden encontrar en mi canal de YouTube la receta. Así nomás buscan plasticera y la encuentran. Receta de plasticera. Y es una plastilina que justamente Noel comentó, ¿no? Es mucho que no la compro porque la plastilina afortunadamente se recicla. Sí. Sí, normalmente cuando se termina una escultura, se saca el molde y se hacen los vaciados, ya sea en resina, bronce o cualquier material que se necesite hacer, concreto, yeso, hay un sinfín de posibilidades. Entonces, haciendo los vaciados ya se puede destruir el modelado y reciclar la plastilina. Sí, exactamente. Y de hecho preguntan en qué caso es recomendable usar plasticera y en cuál plastilina como esta. La verdad, ahí sí dejaría la respuesta a tu consideración porque yo no uso tanta plasticera. Entonces, abogaría a ti que tú sí la uses.
Yo puedo, bueno, sí, está bien. Yo lo que normalmente hago es que hasta ahora casi siempre he comprado la plastilina más suave y he usado y he creado mi propia plasticera, porque finalmente la plastilina que está ocupando Noel es una plasticera. En el Ah, momento, ok. o sea, yo considero que es una plasticera, no más que es una plasticera con una dureza pues predeterminada. Cuando tú te haces tu propia plasticera, puedes calibrar la dureza. Entonces, pues digamos que por el tamaño que están viendo que está haciendo Noel, esta plastilina yo considero que es muy buena porque te permite calentándola cierta velocidad. Miren cómo en nada de tiempo ya levantó bastante volumen, pero al momento que se enfría, pues ya se detalla. Es lo que comentaba un poco cuando tú estabas afuera de cámara. Sin embargo, cuando hacen piezas muy chicas, sería importante tener algo todavía más firme para el tema de los detalles. Y pregunta Irving Torres, ¿qué tan dura es para trabajar es la plasticera? Y bueno, pues aquí como me sigo sobre lo mismo que estaba diciendo, la plasticera como tú la puedes calibrar, la puedes hacer más o menos dura dependiendo de tus exigencias. O sea, existe muy dura, que es básicamente imposible manipularla con las manos, que siempre hay que calentarla con el microondas o con algo al respecto. Me dice EMS JSG99, esta receta es muy buena, yo la he usado 10. Muchas gracias. Eh, pregunta Rosario, ¿cómo se recicla la plastilina después del molde? Mira, esta es una estructura sin plastilina. Podríamos decir que esta es la estructura sin plastilina. La estructura con plastilina es, por ejemplo, esto. Entonces, al momento de terminar el modelado, simple y sencillamente quitar la plastilina, echarla en una cubeta, echar en una cubeta toda tu plastilina. En caso de que se te ensuciara con alambre o algo así, que no debería, porque si haces tus estructuras bien, al momento de quitar la plastilina se va solo la plastilina. Si el del molde te la dejó un poco sucia, con fibra o con resina dura, pues lo recomendable es fundirla y colarla con un mosquitero sencillo, fundes la plastilina, la cuelas y ya con eso ya tienes plastilina nueva. Claro. Y pues el tema es que Noel hace como piezas como que luego limpia bastante plastilina. El otro día lo hablábamos, que hace casos enteros, ¿no? Tipo de una caja entera, dos cajas o cosas así. Pero para cosas chiquitas, yo lo que les puedo decir que pueden simplemente tener una parrillita de estas de resistencia, una ollita de peltre o de aluminio chiquita y se compran un colador tipo para tés o para infusiones, de estas que tienen malla metálica. Tiene que ser metálica porque si es de plástico, en el momento que vierte la plastilina derretida se disuelve, ¿no? Pero pueden hacer como todo en chiquito si están empezando, entonces tampoco se preocupen que no tienen espacio, que no tienen cosas muy profesionales porque se puede hacer todo en chiquito. Sí, Déjame ver cómo van con las preguntas. Si quieres agregar cosas, tú dale, ¿eh? sí, sí, no, no, de hecho, está muy bien lo que tú mencionabas, que yo estoy hablando un poco en un poquito más grande formato, entonces sí, yo prefiero acumular bastante plastilina y limpiarla toda de una, pero si yo tuviera que limpiar de poco, lo haría así como tú, con una parrillita y un colador convencional de cocina, con eso es bastante práctico. Claro. Y bueno, Manuel Laoma pregunta si el vídeo será grabado. El vídeo se está, bueno, ahorita el en vivo
se graba, digamos, y luego se va a quedar colgado en mi muro. Normalmente yo le pongo una etiqueta de justamente Ask the Artist, que es este evento que hago a principio de cada mes. Entonces lo pueden volver a ver, casi siempre luego lo pongo, casi siempre porque no soy tan disciplinada, pero digamos que debería ir siempre en mi canal de YouTube también, pero bueno, ténganme paciencia. Y Irving Torres pregunta si has modelado con cera. Sé que hay recetas por ahí que le agregan tiza, calcita, y es muy parecida a la plastilina. No me ha tocado, la verdad. El modelado, los modelados que llego a hacer en cera, los hago directamente en la cera que tiene la fundición. Entonces, esa cera ya está preparada, ahí sí te debería el dato de cómo la preparan, pero pues sí, ahí no sé si tú tengas algún dato, Francesca, de ese material. Pues mira, yo sé que hay diferentes recetas de cera, dependiendo, ¿no? Hay incluso algunas fundiciones que usan prácticamente parafina porque es lo más económico, pero a eso sí no se puede trabajar luego a mano porque es imposible pues amasarlo. Lo que hace la fundición donde trabajo yo, en algún momento hacía ciertas mezclas y últimamente lo único que hace es que compra cera microcristalina ámbar. Así se pide, cera microcristalina ámbar y que viene como que en un color pues ámbar, parecido a la cera de abeja. Básicamente lo que yo siento, habiendo trabajado la cera de abeja natural, es que es una cera de abeja sintética. Y lo que hacen es que le agregan pigmento para que pues se pueda ver mejor. De hecho, yo casi todo el tiempo tengo como cachitos por acá. Esto es un cachito de cera con el pigmento, porque yo trabajo mucho la cera directa. Tampoco conozco la receta que menciona Irving, de agregarle tiza o calcita. Pues lo voy a investigar porque siempre me da como mucha curiosidad todas estas cosas. Sí, yo también. Yo Ujú. también. Ahí te mando mensaje después, Irving, para checar ese dato. Sí, esto estaría interesante. Manuel dice que muchas gracias. Les recuerdo a las personas que se están uniendo que pueden preguntar lo que quieran a Noel, y que Noel nos está entreteniendo con un modelado en vivo de pues, un personaje que ahorita parece ser un alienígena, una calaca alienígena o algo así. Sí, no sé qué va a ser, ya que lo terminemos, vemos. Está bien. ¿Nos quieres contar un poco de, una vez que terminas la escultura, qué procede? Igual es una etapa que no sé si tú la hagas o si la encargas, pero ¿qué sigue en el proceso de la escultura una vez que se termina la parte de modelado? Cuando se termina el modelado, lo que sigue es directo al molde. Eh, después del molde vamos al vaciado, bronce, resina, concreto, yeso, cualquier material. Últimamente hay algunos escultores o algunos artistas que están terminando su modelado, haciendo un escaneo 3D y hacen impresiones en resina. Es una técnica nueva que tiene mucho auge actualmente, pero yo sigo trabajando pues a la vieja escuela. Modelado, molde, vaciado y listo, a destruir el modelado para hacer más y más. Sí, sí, en esto somos muy parecidos, creo que tú y yo. Mel y yo trabajamos muy tradicional también, ambos. Aunque pienso que igual en algún momento podríamos comprarnos un escáner. Sí, yo no estoy cerrado a estas tecnologías. De hecho, también he aplicado para algunas maquetas y cosas así. Yo lo aplico para maquetas.
hago mi modelado chico y puedo hacer una maqueta de mediano tamaño que me sirve más para una ampliación o algo así. Ujú. Sí, también porque los precios de estas tecnologías sí son elevadas. De por sí, la escultura es cara. Eso lo podemos decir ambos. Sin embargo, justamente la parte del escaneo y sobre todo la impresión, sí es particularmente cara, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Pues yo les sigo invitando a que hagan preguntas de cualquier tipo a Noel sobre lo que quieren preguntarle, sobre su trayectoria, sobre partes técnicas, etcétera. Y yo te voy a hacer una pregunta igual, que es como, son mis curiosidades. Así que yo espero que luego a la gente también les interese. Creo seguramente sí. Eh, ¿Tu economía se basa en 100% en hacer escultura? ¿O tienes trabajo, otro trabajo? Pues tengo el trabajo que te digo que vine a hacer, fue de asistente de escultura de este escultor, pero este trabajo es más por el aprendizaje propio, más que por el sueldo. Entonces, no te voy a decir que un sueldo no ayuda, pero antes de venir con él, mi economía se basaba principalmente en mi producción artística. Entonces, vine con él más por el aprendizaje que por economía. Y actualmente siento que así sigue siendo. Mm, Mi economía podría basarse bien en haciendo esto. Solo que todavía tengo algunas cosillas que aprender y terminar, entonces vamos a ver cómo nos va en este tiempo. Y luego de toda forma vas a pasar este conocimiento a los integrantes de Casa Enea, Que sería que somos yo y otra gente. Así que, bueno, abro el paréntesis, lo decíamos al principio. Noel y yo, junto con otros 6 artistas, nos acabamos de juntar. un minuto. Sí, les cuento mientras nos acabamos de juntar y rentamos la casa donde se ve en este momento que está Noel, con finalidades de armar un colectivo y de compartir y de estar creando y de estar haciendo eventos de arte, etcétera. Porque sí sentimos esta necesidad de asociarnos, de juntarnos y de eh, pues de tener también un poco un panorama más social, ya que normalmente la vida de los artistas es bastante solitaria. Y apenas estamos arrancando, llevamos literal que 2 semanas, ni siquiera nos hemos instalado perfectamente bien, pero aprovecho para invitarlos, bueno, los dos los invitamos a la Comercial. inauguración, de Casa Enea, que es este proyecto. La inauguración es jueves de la próxima semana, jueves 13, a partir de las 7 de la noche. La dirección es Tajín 384. No hay número interior porque es una casa. Y está a la esquina con Avenida Universidad, en la Narvarte. Está muy cerca de Metro Eugenia. Así que están ultra invitados todos a venir a dar una vuelta a ver nuestro trabajo, conocer el espacio nuevo. Ahí estaremos dando clases, estaríamos haciendo pues más eventos para compartir nuestro trabajo, para estar conviviendo, para también tener este acercamiento de las personas con los artistas sin esta barrera a veces que puede ser la galería. Lo que mencionaba, algo de lo que mencionaba que yo estaba haciendo en mi anterior taller, el Noa Noa, eran los performance. Entonces, esto se viene para acá más grande. Entonces, estén pendientes de eso. Perfecto. Cuéntanos un poco más, aprovechando ahorita vienen más preguntas, pero yo quisiera que nos contaras un poco más de la dinámica que tienes de estos performance.
La dinámica personal de estos performances es acercar al público al quehacer artístico. Lo que estoy haciendo aquí, que el público en general vea el proceso que hay en este caso. Entonces, me gusta hacer estos performances modelando desde cero, como ustedes vieron ahorita, con la pura escritura, y poniendo plastilina desde cero, y terminando, en la mayoría de los casos, se destruye la escultura. Entonces, ahí pasamos a hacer efímero el momento, en la mayoría de los casos. Es un poco de lo que me gusta a mí hacer. Y pues principalmente lo hago para eso, para acercar al público al taller del artista, porque el público siempre ve obras terminadas y dice, ah, ya, está muy bonita y listo, pero no saben todo lo que hay detrás y es muy importante mostrarlo, por eso mi gusto de hacer eso. Exacto. Y me viene ahí por ahí un ruido, un pajarito que dice que el próximo va a ser con Daniela, tal vez. Daniela, sí, Daniela es nuestro próximo evento, va a estar bien padre, entonces sí estén bien pendientes y va a ser aquí, entonces Eso. vienen, conocen la casa, nos ven trabajar, ven nuestra obra, compran y se van felices y nos quedamos felices. Claro, claro. Estamos hablando de Daniela Negrete, que es artista multidisciplinaria, también es parte de Casa Enea y ella se dedica a la escultura, la pintura, el grabado, a un millón de cosas. También la tendremos seguramente en uno de los eventos de Asti Artist próximamente. Pero yo quiero ver este reto de Noel y Daniela trabajando juntos. Vamos a estar compartiendo todos estos eventos. Entonces, sigan a Noel, sigan a Casa Enea, que van a encontrar en mis historias y en las historias de Noel todo el tiempo a partir de ya hace unos días. Para que estén al tanto de todo lo que vamos a hacer, de las iniciativas de los varios artistas. Y espero que les interese y lo disfruten. Y Sí, nos Irving vamos a dice, sacar de información que hace bien. sí, pues este es el tema, ¿no? Esta es la idea de este espacio, que sea como un punto de, pues de creación totalmente. Y pregunta Irving para ti, dice que muy padre tu trabajo, que felicidades y que tanto te inspiran los escultores del pasado. Dice, veo que tu trabajo pone mucha atención a anatomía siendo muy original. Influencias sci-fi, sí, science fiction. ¿Qué nos dices? Pues sí me gusta mucho tratar de representar la anatomía. Sí trato de que sean, lógicamente aquí estamos viendo un cuello larguísimo, entonces también me gusta estilizar. Me gusta tanto hacer algo formal como deformar. Entonces, sí me baso mucho en artistas que me gustan, eh, pero siento que es más inconsciente mis influencias. No es que yo busque parecer o representar como otro artista, más bien es en base a lo que he visto, lo que he hecho, lo que he vivido. No sabría decirte cuáles son mis influencias, la verdad, ando ahí medio mal. Simplemente, siempre en todos los aspectos, como que hago y lo que me gusta hacer y ya, me la llevo así muy relax, por así decirlo. Yo creo que esto está súper bien y creo que más bien como tú ves artistas que te gustan, los vas integrando, o sea, no estás buscando copiarlos, por eso no estás consciente de quiénes son, ¿no? O sea, igual si uno se clava y se pone ahí a analizar, le puede encontrar como influencia esto y el otro, pero creo que el chiste que tú buscas es tener tu propio estilo, tu propia imaginación, tu propia visión en el arte, ¿no?
Sí, creo que tú y yo nos identificamos mucho en eso. Creo que cada quien tiene su imaginativo, por así decirlo. Eso es muy, muy interesante. Y creo que es muy importante para los artistas tener su discurso, por decirlo de alguna manera. Aquí Marleón comenta, qué buen artista. Y bueno, me río porque Marleón es parte de Casa Enea también. Y ah, Ya no, y ya me está escribiendo, me está escribiendo Juan, que el cliente pregunta por sí, mis pies. tenemos una pregunta para ti, Francesca, si puedes responder ese mensajito. Va a ser, Es que creo que te va a responder. Algo pasó con su internet, con el de ella, o el mío. la, otro compañero de Casa Enea que me está mandando WhatsApp porque el cliente de Noel está preguntando por mis piezas, pero pues ya me siento feo. No, ¿cuál fue? No, pues Tranquila. usted, no, Juan, no interrumpes, es que Juan creo que me escucha y me escribe por WhatsApp. Ya está siendo como todo muy curioso. Ya se fue el de Fran. Bueno, no sé, aquí. Pues es que dame chance de. Los precios los tiene Marleón, perdón. Los precios los tiene Marleón en su drive que le pasé Sí, a si su quieres, WhatsApp. está de acuerdo con Mar León y ahí que hable. Sí, de todas maneras, ahorita en 15 minutos terminamos el en vivo y con gusto lo atiendo. Dame chance, me da mucha pena con la gente conectada. Sí, Aquí no. sí, sí. Pero miren el lado positivo que están viendo en vivo los artistas haciendo business. Porque hoy yo venía con una reflexión y creo que aplica también para ti, Noel, ¿no? Y yo, bueno, fui contactada por una empresa que me hizo una oferta y la oferta estaba interesante, sin embargo, no era muy ventajosa para mí. Entonces yo hice una contraoferta porque además de ser artista, yo me considero emprendedora. Eh, y bueno, pues entonces esta es parte de nuestra labor, ¿no? Como artistas, sobre todo porque pues justamente nos automantenemos, nos dedicamos a producir, pero también tenemos que vender, tenemos que movernos con los clientes, entonces pues esto que está pasando ahora en vivo, que dije qué pena, pero realmente no es ninguna pena, ¿no? Porque nos juntamos ahí en Casenea también con la idea de compartir y justamente esta iniciativa fue para tener un espacio en conjunto, en común, donde si yo llevo un cliente, este cliente pueda ver, bueno, cliente está feo, ¿no? Pero coleccionista, porque son personas que más bien son amantes del arte, tan amantes al punto de quererlas coleccionar y no solamente verlas, sino también tenerlas en sus propias casas. Sí, Entonces, va más allá de lo decorativo. Esto es el coleccionismo como tal, es este gusto por el arte al grado de comprar y de tener piezas de tú o tus artistas favoritos. oye, aquí ya te tengo que decir que tu amigo Marleón dice que venda todo, que se venda todo lo que no es de Noel Escultor. ¿Qué? Que se venda todo lo que no es de Noel Escultor. Sí, que se venda todo, ¿no? Que se venda todo lo que Que no es menos lo de bueno, pues es que andamos con con las bromitas del día de que ya estamos echando a uno de los integrantes. Pero bueno, vamos a regresar a nosotros. Eh, ¿Alguien más que quiera preguntar algo a nuestro querido y talentoso Noel Ramírez? Yo creo que si alguien no, ya que los se ven muy tímidos con sus preguntas hoy, yo quiero preguntar una cosa, que muchas cosas que pregunto ya me las sé, pero es como más bien para que tú nos platiques y la gente sepa más de ti. Oye, Noel, ¿tú te dedicas solamente a la escultura? No, mi obra, yo soy pintor, dibujante y escultor. Eh, entonces, sí me gusta mucho el dibujo, me gusta mucho la pintura también,
pero lo que más me gusta es la escultura. Sí, todos los cuadros que se ven aquí son míos también. Esto es una preview de lo que va a estar montado en la inauguración de jueves. Sí, no muestro más para que vengan. Sí, exacto, manténlo secreto. Yo puedo decir que no, él es uno de los dibujantes más finos que conozca y que tengo colgado en mi recámara un dibujo que me enamoró, que es cuando yo conocí a Noel hace menos de un año en un bazar de arte no es una galería, de unos colegas artistas también. Síganlos también. Ay, dice Irving que esto quería preguntar, pero le da pena porque ya preguntó mucho. Venga, pregunta, Dale, o sea, Irving. pues dale, eres nuestro campeón. Dice Dani Luis 510, ¿qué te inspira a hacer escultura? ¿Qué me inspira? Sabes que pues el goce de hacerla, eso es lo que me inspira, por así decirlo. Es para mí no sabría explicarlo, pero pues es mi estilo de vida. No sé, disfruto muchísimo modelar, disfruto muchísimo crear formas, figuras, crear mis personajes. Disfruto muchísimo hacer esto que estoy haciendo, que es que las personas me vean trabajar. Disfruto muchísimo cuando tengo una pieza terminada y las personas, escuchar lo que dicen las personas, ver la reacción de las personas. Entonces, todo eso me gusta muchísimo. Y pues esa sería mi mayor inspiración, mi disfrute. Yo creo que por ahí va la cosa. Yo quiero ampliar esta pregunta, más bien quiero como meterme un poquito más y quisiera saber qué tipo de pensamientos tienes cuando estás haciendo escultura. Pues a lo mejor serían pensamientos banales, probablemente, porque mientras voy haciendo una escultura, yo me estoy diciendo a mí mismo, ¿no? Qué chido, está quedando muy bien, me gusta muchísimo. Eh, También me voy retroalimentando, porque si algo no me está gustando, le doy, y si se arregla bien, y si no, para atrás y a hacer otra cosa. Entonces, creo que eso. Mm, sí, yo creo que comparto lo mismo, o sea, no es que, ¿sabes por qué lo pregunto? Porque también a mí luego me da como un poco de culpa cuando escucho, no sé, que los artistas o no sé si son cuentos a veces, a ver, ya me estoy redando con mis palabras, pero básicamente yo siento que a veces mis pensamientos son muy triviales, ¿no? Y que por ser un artista debería no sé, pensar muy finemente y tener como todos mis pensamientos altamente culturales o No, muy profundos, sobre todo cuando uno está haciendo, ¿no? Mientras muchas veces, pues, no, en mi caso no, se me da, siento desilusionar la gente, ¿no? Que igual pueda llegar a pensar algo así, pero o sea, sí puede haber artistas que estén haciendo una pintura o escultura y estén filosofando, estén pensando en la inmortalidad del cangrejo, estén pensando en qué, no sé en qué podrían estar pensando. Su pensamiento es, no lo sé, pero yo no, yo soy más casual, más sencillo y solamente, yo puedo decir que solamente lo hago por el gusto de hacerlo. A mí me gusta muchísimo y ya, ese es mi fin y ese es mi medio. amo la respuesta. Pero mira, ahí te va Irving, que ya se volvió a animar y dice, jajaja, ¿qué recomiendan a artistas de ciudades no tan avanzadas
en el comercio del arte? Soy de Chihuahua. Dice, Yo soy te, de yo te, Chihuahua. yo te lo respondo, yo soy de Chihuahua y yo en Chihuahua estuve produciendo muchísimo tiempo y estuve viviendo de ello. Lo que te recomiendo es que lo sigas haciendo. O sea, a mí me llegaron a preguntar en algunas de mis exposiciones allá que si, que hacía antes y esto y aquello. Entonces, algo que yo tengo es que desde que yo vivo de esto, no trabajo. Entonces, eh, yo eso es lo que creo. Disfrútalo. Eh, a mí me gusta muchísimo lo que haces. Es Irving Torres, ¿no? ¿Perdón? Sí, 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 Irving síguele. Torres. Sí, a mí me Per- gusta muchísimo lo que haces y me gusta mucho lo que estás haciendo en Chihuahua. Entonces, continúa con ello, continúa y pues disfrútalo, eso es lo principal. Ah, qué chida respuesta, qué chido que se ubiquen uno con el No nos otro. conocemos en persona, pero sí nos ubicamos, El tenemos trabajo, amigos en común exacto. y a mí me gusta mucho lo que hace. Síganlo. Bueno, alguien dice Saboecheagaray, perdón si pronuncio mal, dice hola. Y pues Rosario dice muchas gracias, muy buena charla. Y Dani Luis dice, bueno, Dalí una vez dijo que cuando pintaba pensaba en ardillas, jajaja. Pues sí, somos seres humanos a veces muy triviales. Irving dice que muchas gracias, Noel, acá en la No. lucha. Y sí, Y que lo he visto. qué bueno, pues sí, es que hay que darle, no hay de otra. Como que yo creo que la motivación tiene que ser algo interno, ¿no? Más que decir me motivo porque con esto gano dinero, me motivo por, o sea, hacer arte debe ser algo que empieza por gusto, por pasión, por amor o por lo que tú quieras decir, como lo quieras definir. Y obviamente en algún momento, si te quieres dedicar de manera profesional, pues sí tiene que desarrollarse la parte comercial, la parte económica, pero si puedo poner yo de mi cuchara para contestar a lo que decía, que preguntaba Irving, pues la mayoría de mis clientes son online, o sea, compran online, compran a través de mi sitio web y compran a través de galerías online, por lo cual yo creo que en este momento específico de la historia, Un minuto. estar en una ciudad muy grande, ¿qué Regreso, pasó? Sí, estar en regreso una, en un minuto. dale, estar en una ciudad grande pues tampoco es ya tan relevante. O sea, no quiero decir que sea cero importante en el sentido que aquí hay un panorama de galerías, de proyectos donde tú puedes llevar tus piezas a que se vean físicamente, pero mi economía personal se rige en venta de obra en el extranjero. ¿Cómo vendo en el extranjero? Pues online, vendo online a través de mi sitio web, a través de Instagram, a través de Facebook. He metido, hay galerías online donde tú puedes subir tus piezas y ponerlas en venta. Así se basa mi economía. Hay una parte de gente que llega por recomendación al estudio y que compra, pero les aseguro que es una parte chiquita y que realmente yo pues vendo más en el extranjero, así que afortunadamente ahora no dependemos ya de las galerías. Entonces, pues esto puede ser un alivio bastante importante para que te sigas animando y bueno, Noel ahorita igual no se está escuchando, pero luego le digo que dijiste que vas a venir al Distrito Federal, a la Ciudad de México. Y te esperamos. Quien quiera venir a conocer la casa, los esperamos. También vamos a hacer estos eventos en vivo como más abiertos al público. Eh, y son muy bienvenidos. Rosa. Aquí sigo. Las que quieran, aquí escucho yo, ¿eh? Ah, perfecto.
escultura en bronce hace muchos años y la dejé porque no vendía y los galeristas se quedaban con un alto porcentaje. Estamos a 5 minutos. Ya terminamos. Ya, Discúlpame. ya, A ver, ven. ya, yo voy para allá, ahorita llego yo también. Sí, de hecho tienes que venir para acá. ¿Sí? Bueno, espérate. Vamos a terminar eso. Bueno, el comentario de Rosario es que ella estaba haciendo escultura en bronce y que la dejó porque no vendía y porque las galerías se quedaban con un porcentaje alto. Yo te digo que no te bases en galerías. No centres toda tu fe en galerías. Las galerías lo que quieren es hacer negocio con el artista. Entonces, si tú como creativo consigues alguna persona ajena a galerías que te maneje, que te venda, hazlo. Si tú te crees capaz de tú manejarte y venderte, adelante. Pero no tomes como primera opción las galerías, porque las galerías no son la respuesta. En mi experiencia, hay personas que sí trabajan con galerías y les va muy bien, pero en mi experiencia, yo prefiero vender una pieza al mes, cada 2 meses, pero es mi pieza, yo la gestioné, yo la trabajé, yo la inicié desde cero y yo se la entregué al cliente. Yo lo prefiero así. Entonces, si ya tuviste una mala experiencia con galerías, pues inténtalo del otro modo. Eso es lo que yo te recomendaría. Muchas gracias. Sí, yo creo que es un muy buen consejo. No hay una fórmula mágica, no hay una regla que aplique para todos. De hecho, esto es un poco el tema que yo siento nos enfrentamos los artistas de nadie nos dice qué hacer y por un lado crisis, ¿no? Pero por otro lado hay muchos caminos. Entonces tú te puedes hacer el tuyo y buscar la forma de pues de subsistir y de prosperar, ¿no? Y lo que me funciona a mí no necesariamente te funciona a ti. Y yo creo que lo importante es esto de mantener el objetivo, tu objetivo personal de quiero producir arte, quiero dedicarme al arte. Esto es la cosa que tienes que estar viendo todo el tiempo. Yo agregaría que lo principal que tienes que hacer si vas a hacer arte es dejar de lado el dinero. Para mí, es lo principal que tienes que dejar de lado, porque si vas pensando en el dinero, una galería te va a decir, oye, hazme esto porque esto está bonito y esto lo vas a vender. Entonces, yo no quiero eso. Personalmente te lo estoy diciendo. Habrá artistas que sí lo ven de otro modo y habrá artistas que sí van por el dinero y es su principal objetivo. Pero sí, y yo no te lo estoy diciendo desde mi beneficio, porque yo no puedo decir que soy una persona adinerada así como para despreocuparme. Pero en mi experiencia, el no preocuparme por el dinero me ha dado para vivir bien y no vivir bien económicamente, vivir bien espiritualmente, porque como te lo digo, yo desde que estoy en el arte no trabajo. O sea, tan sencillo como eso. Exacto. Pues sí, muchas gracias. Irving, me está haciendo una pregunta a mí, ¿qué choque cultural tuviste al mudarte a México? Pero si te la puedes anotar para la próxima, que igual yo voy a alternar un mes con un artista invitado y un mes yo sola, para que ahorita no le quitemos el tiempo a Noel, te voy a contestar la próxima, nomás. Para que te lo acuerdes. O si no, a ver, le voy a hacer una captura de pantalla. Ese sería una razón para que te conectes la próxima con Francesca. Que te quede una pregunta por responder. La verdad que se conecta seguido, ¿eh? Así que sí, ya siempre ahí andamos. Hay otra pregunta de Irving que dice que pregunta si recomiendas exponer en espacios autogestionados o públicos en la Ciudad de México. Totalmente. Y yo creo, un momentito, yo creo que esta va a ser la última pregunta,
porque ya pasó la hora y tenemos que atender al cliente de Noel. Más bien, Noel tiene que atender a su cliente. Pero sí, sí, perdón que te interrumpiera. Sí, yo te recomiendo totalmente exponer en todo lo que puedas exponer. A final de cuentas, los artistas nos debemos a, pues a mostrarnos. Si no mostramos lo que hacemos, ¿qué hacemos? Sí, hay artistas que son muy celosos con su arte y todo, pero pues al final de cuentas, cuando termino yo personalmente una pieza, lo que quiero es que sea vista. Y tampoco soy muy celoso con mis piezas de la quiero para mí y se va a quedar conmigo y no. Para mí la pieza está terminada cuando se va. Cuando se va, para mí una pieza está terminada. Sea regalada, sea vendida, sea que la destruí, sea la razón que sea, para mí la pieza está terminada. Entonces, muéstrate en donde puedas mostrarte, muéstrate. Exacto. Y yo agregaría una cosa para también reconectarme a lo que comentabas hace rato. Muestren lo que producen, lo que hacen, lo que crean, sin tener el pensamiento del dinero pegado. O sea, Sí, eso se tiene que quitar de la mente porque pues te devora, te consume. O sea, si estás pensando en mostrarte para vender, creo que ya la expectativa va mal. Entonces, pues disfrútalo, muestra, disfruta, habla con las personas, escucha lo que tienen que decir de tus obras, recibe críticas, no sé, eso es lo principal para mí. yo lo comparto mucho y también siempre me gusta agregar que creo, y lo creo profundamente porque es mi experiencia, que el dinero sigue al gozo. O sea, cuando tú disfrutas algo, lo haces con convicción de que, pues, es parte de ti, es parte de tu vida, el dinero llega. Así que no es que uno no se preocupa por irresponsable. No es tipo, no me preocupo, ay, porque voy a vivir del aire y la poesía del... No, simplemente va a llegar y puede que haya momentos donde uno necesita apoyar su economía en otros recursos. Yo por tiempos he trabajado en otras cosas paralelamente a la creación. Y luego poco a poco pude soltar mi trabajo, digamos, del día. Pues son etapas, ¿no? Pero lo importante es tener esta perseverancia, esta convicción y lo que dice bien Noel, el disfrute. Sí, definitivamente. Si estás en esto y quieres hacerlo, hazlo por ti, por nadie más. Entonces, ya haciendo eso, ya estás del otro lado. Ya cuando lo que haces te gusta y lo disfrutas, o lo sufres también, porque lo sufrimos todos, pues ya estás cumpliendo tu objetivo como artista, creo yo. Sí, es muy válido. Irving dice que gracias bueno, nuestras respuestas generosas. Y yo digo Gracias por tus preguntas. que sí, que gracias. Igual, porque este tipo de conversaciones, sí se hace para crear comunidad, para compartir. Y sin ustedes no se haría nada de todo esto. Y pues hay una frase que no entiendo muy bien aquí que dice Elaina Sa, habéis visto a las colaboraciones en internet, pero no le cacho el sentido. Es al fondo casi al fondo. Son muy buenos, creo que triunfaría mucho en España. Pues que si hemos visto como colaboraciones en internet, es lo que yo entendería por eso. O O sea, sea, dice, me imagino que lo que quiere decir es si pudiera haber una colaboración conectada en internet, por así decirlo. Es lo que yo creo, no sé si está mal. no estoy Sí, segura de entender el significado,
No sé si tú quieras contestar a lo que entiendes. Pues lo que entiendo es que sí hemos visto colaboraciones en Internet. Yo no he visto como tal, pero no es algo que no se pueda hacer. O sea, así como yo puedo estar modelando aquí y yo estoy modelando y tú me estás haciendo preguntas, tú podrías estar trabajando y eso ya Ah, sería pues sí, una colaboración en Internet. Es lo que yo claro, creo. claro. Bueno, y Rosario, nos agradece, bueno, te agradece, nos agradece, muchas gracias por sus consejos, espero conocerlos pronto y pues sí, sería un gusto conocerlos. Yo creo que nos despedimos. Justamente siempre se tarda un poco en arrancar y ahorita han surgido más preguntas. Yo quiero que Noel ahora ya vaya a concluir su cita con su cliente para que luego nos cuente cómo les fue. Sí, te muestro un poco el resultado del modelado. Sí, por favor. Miren qué rápido se echó esto. Me encanta. Digo que hay muchos artistas que hacen un poco de colaboración de una expo o un tema en común. Pues como es post colectivas, ¿no? Pues supongo. Y hacen una expo en común de un tema en concreto. Ya. Pues sí, Sí, es post colectivas. sí, o sea, pues muchas veces se sacan, hay personas que sacan iniciativas o espacios que sacan iniciativas o galerías también con una temática en específico y se invitan a artistas a exponer. Se abre una convocatoria y se seleccionan artistas y listo. Exacto, O pueden ser exacto, un grupo de artistas que se reúnen, hacen un colectivo y hacen exposiciones con un tema en específico. exacto. Sí, hay muchas fórmulas, digamos, distintas para sí, lograr colaboraciones, totalmente. Bueno, Sí. yo te quiero agradecer, Noel, y como se te veo mañana, sí, te veo De pronto mañana en la junta. en la junta. Sigan a Noel, que es súper talentoso, es súper compartido, su obra es súper original, perdón por usar mil veces la palabra súper, pero sinceramente creo que es un artista extremadamente talentoso y pues, o sea, difundan su trabajo. Los esperamos en Casa Enea jueves a las 7, de las 7 en adelante. Tenemos el estreno de nuestro proyecto colectivo con 8, bueno, somos 8 artistas chingones. Así Menos que Noel. menos Noel, el otro Noel, porque tenemos 2 Noeles, así que ahí se echan tierra uno con el otro, a ver quién gana. Vayan a seguirlo. No te Qué crean, malo. es buenísimo, la verdad. Esto es puro cotorreo. Sí, aquí tenemos así pura crema, pura crema y nata. ¿Tienen página? Sí, tenemos una página, Irving, un perfil de Instagram por el momento. Y justamente si vas a ver mis historias o las historias de Noel, vas a ver que tenemos a Casa Enea etiquetada y viene un flyer con la inauguración. Entonces ahí pueden encontrar el perfil y pueden seguirnos al proyecto de la casa y pueden compartir y se lo agradeceremos para toda la vida. Y sí, definitivamente vienen a la Bueno, expo, agradecemos en la expo. ya te vi, Alberto, que te conectaste apenas. Tienes que ir Ay, a Alfredo. Alberto es un amigo recién que acaba de adquirir una pieza mía, así que te espero, Alberto, en nuestra inauguración. Te mando invitación privada, si no ya te la mandé, pero no me dijiste nada. Bueno, nos saluda Maldonado. Nuestro querido Arturo Maldonado está ya en Piedra.
Muy, muy padre su trabajo. Sí, Alberto. Bueno, pues ya nos despedimos. Voy a dejar Muchísimas gracias a todos. voy a dejar colgado este live en mi muro. Sigan a Noel. Besos a todos. Besos, Noel. Gracias a todos y nos vemos en la expo. Buenas noches. Gracias. Gracias, Fran. Bye.